Unidad número 3, lección 18, tema, Manasés, la infinita gracia de Dios. Verdad central, nadie que se arrepienta se encuentra fuera de la voluntad de Dios para perdonar. Versículo clave, Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Introducción. Las personas malvadas pueden causar un caos en la vida de los inocentes, o incluso alterar el curso de una nación de una manera trágica. En vista del sufrimiento que causan, tal vez nos preguntemos si alguna vez podrían ser perdonados. El estudio de hoy nos recuerda que nadie queda excluido de la voluntad de Dios para perdonar. Objetivos: explicar por qué hay maldad en el mundo. Segundo, describir la senda hacia la reconciliación con Dios. Tercero, regocijarse de que Dios perdona a todo el que se arrepienta de sus pecados. Lectura en clase. Segundo de Crónicas 33, versículos 1, 6, 9, 13, 15, 16. Ezequiel 18, versículo 21, versículo 23. Comentario bíblico. El peor de los malos. Manasés rechaza su legado. Segundo de Crónicas 33, versículos 1 al 8. Manasés heredó un gran legado. Ezequías, su padre, había hecho una reforma en el templo de Dios. Derribó los lugares altos de la idolatría donde se adoraba a Baal y destruyó todos los altares de los dioses falsos que habían levantado los reyes que lo precedieron. Ezequías había restaurado la ciudad de Jerusalén a un nivel de vitalidad espiritual. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar sobre Judá. Reinó durante 55 años, pero en vez de continuar el legado de su padre y guiar al pueblo a la obediencia a Dios, tomó la dirección contraria al bien que su padre había hecho. Segundo de Crónicas 33, versículo 1, 2. Manasés volvió a levantar los lugares altos asociados con el culto a Baal. Ofendió al Dios de dioses al edificar altares a ídolos cananeos en el templo del Señor. Sentó el ejemplo en cuanto a seguir los ritos de la adoración pagana, ofreciendo a sus propios hijos en holocausto, lo cual era abominable a los ojos del Señor. Jeremías 19, 3 al 6. Se negó a pedir a Dios que lo guiara y puso su confianza en diversas formas de brujería. Como consecuencia de aquellos actos de impiedad, Dios se llenó de ira. Manasés estaba decidido a guiar al pueblo de la manera en que él quería, en vez de seguir los pasos de su padre. Segundo de Crónicas 33, del 3 al 8. Pregunta: ¿qué piensa usted que motivó a Manasés a actuar de una manera tan malvada, especialmente si tenemos en cuenta su piadoso legado? La maldad es una inclinación natural en el ser humano. Fueron pocas las ocasiones en la historia de Israel y de Judá en que encontramos a un líder que guiara a la nación en una relación recta con Dios. Hasta un personaje tan ejemplar como el rey David, antes de la división del reino, tuvo un período en que se dejó arrastrar por la maldad. En el corazón de cada ser humano hay un impulso constante de hacer lo que le dicta su propia voluntad.
En vez de someterse a la voluntad de Dios, el mal que no se rechaza se multiplica con el tiempo. Cuando una persona está en una posición en que rechaza la autoridad de Dios, no hay nadie que detenga el progreso de la maldad. Manasés corrompe a Judá. Segundo de Crónicas 33, 9 al 10. Segundo de Reyes 21, 16. Manasés guió a la nación en una rebelión activa contra Dios. La maldad de ellos sobrepasaba a las naciones paganas del pecado. Dios estaba a punto de entregar a Israel, el reino del norte, en manos de los asirios. La condición de Judá, el reino del sur, no era mucho mejor que la de sus hermanos de Israel. Manasés no tenía consideración alguna de la vida humana. Segundo de Reyes 21:16, no solo ofreció a sus propios hijos en un sacrificio pagano, sino que también derramó sangre inocente para lograr sus metas personales. La gráfica descripción de la sangre que corría por las calles de Jerusalén de un extremo a otro de la ciudad refleja la maldad de Manasés. Quienes están llenos de maldad con frecuencia destruyen a los inocentes, los cuales son un precioso don de Dios. La historia está llena de ejecuciones masivas en las naciones y en los grupos étnicos del mundo entero. Esto también se manifiesta de manera más velada en prácticas como el aborto. Las sociedades que no respetan la vida humana tampoco respetan al creador de la vida. Pregunta: ¿por qué Dios no eliminó a Manasés y destruyó a Judá? Dios es paciente. Su gracia está al alcance de todo ser humano. No importa cuán malvados seamos. Este exuberante amor lo vemos manifestado cuando toca a Manasés y a todo Judá a través de sus profetas. Él quería que se apartaran de sus malvados caminos, pero como suele suceder cuando hay orgullo, ni Manasés ni el pueblo prestaron atención. Prefirieron seguir viviendo como si sus pecados no tuvieran consecuencias. Juicio, arrepentimiento y restauración. Juicio, arrepentimiento y restauración. El clamor de Manasés. Segundo de Crónicas 33, del 11 al 13. Pregunta: ¿qué dicen las Escrituras acerca del precio que pagó Manasés por su pecado? Como consecuencia de los graves pecados del rey Manasés, Dios trajo juicio sobre él. Segundo de Crónicas 33:11 permitió que el ejército del rey de Asiria invadiera Judá y capturara a Manasés. Los asirios tenían la costumbre de poner en la nariz de sus prisioneros un gancho o un anillo. Manasés también fue atado con cadenas y llevado a la ciudad de Babilonia. Aquella escena fue humillante para aquel hombre, que había sido un rey tan poderoso. Manasés no estaba acostumbrado a la oposición. Ahora enfrentaba la posibilidad de una muerte cruel y horrible en manos de sus enemigos. Sin embargo, después despertó de su sueño espiritual de toda la vida y recordó al Dios de su padre Ezequías, versículos 12 al 13, y clamó a él en busca de ayuda. Dios oyó la oración de arrepentimiento de Manasés y la sinceridad de su clamor. Como respuesta a la humilde oración de Manasés, lo rescató y dejó que regresara a su trono en Jerusalén. Pregunta: ¿por qué piensa usted que a veces necesitamos de situaciones difíciles
para que hagan que nuestro corazón se vuelva a Dios? Muchas veces la gente no cambia hasta que el sufrimiento asociado con su conducta aumenta, hasta que supera el sufrimiento asociado con el cambio. Podemos ver con frecuencia este principio en la vida diaria. Por ejemplo, una persona que no hace ejercicio de ningún tipo y se alimenta mal puede ver la necesidad de cambiar cuando comienza a sufrir problemas de salud. Entonces el deseo de un cambio y de supervivencia será mayor que mantener el estilo de vida que ha sido cómodo por tantos años. Tristemente, la resistencia al cambio también se presenta en nuestra vida espiritual. Los seres humanos tenemos la tendencia de rebelarnos espiritualmente, de seguir nuestros apetitos pecaminosos y vivir sin Dios. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que hemos perdido el control de nuestra vida, entonces es cuando clamamos a Dios. Manasés tomó una sabia decisión, clamó a Dios. No obstante, sus palabras parecen haber reflejado más el deseo de escapar a las consecuencias. Expresó un sincero arrepentimiento y nos dio un poderoso ejemplo. Cuando nos encontramos en una situación en que nuestras decisiones no han estado en sintonía con la voluntad de Dios y por consecuencia estamos enfrentando calamidades en nuestra situación económica, nuestra salud o nuestras relaciones, tengamos la seguridad de que podemos ir a Dios. Él escuchará nuestro clamor. El arrepentimiento de Manasés, segundo de Crónicas 33, 14 al 20. Pregunta: ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Son muchas las personas que cuando se encuentran en una situación difícil, claman a Dios, pero cuando su situación mejora, se olvidan de las promesas que han hecho de seguir al Señor. Esta manera de comportarse no es arrepentimiento. El arrepentimiento comprende un cambio en el corazón que lleva a la persona por otro rumbo. Manasés tuvo un corazón verdaderamente penitente, como podemos ver por sus acciones. Segundo de Crónicas 33, 14 al 20, comenzó a vivir en obediencia a Dios. Reconstruyó una sección de las murallas que rodeaban a la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruinas. Sacó los dioses e ídolos extraños del templo y echó abajo los altares que había levantado. Puso el altar del Señor en el templo y restableció los sacrificios de alabanza y de acción de gracias. Manasés reconoció el daño que había hecho en Jerusalén. Él había sido la causa de que el pueblo se apartara de Dios y de haberlo conducido al juicio. Sin embargo, después de su encuentro con el Señor, usó su poder para ordenar al pueblo que regresara al buen camino. Manasés es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Nadie es inmune a la inclinación a la maldad, el orgullo y la inclinación a rebelarnos contra la autoridad del Señor. Se deja ver en nuestra vida si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Dios nos perdona y nos redime. Así podemos marcar una diferencia positiva en la vida de las personas que nos rodean. Dios está dispuesto a perdonar. Tercer subtema: Dios está dispuesto a perdonar a todos. No hay pecado demasiado grande. Ezequiel 18, 21 al 23. Pregunta: ¿qué reacción le produce el final de la historia de Manasés?
Manasés es conocido como uno de los personajes más malvados en la era del Antiguo Testamento. Sus pecados eran de tal naturaleza que muchos tal vez no creyeran que su redención fuera posible. Pero Ezequiel 18, 21 al 22 explica que hay esperanza hasta para la persona más malvada. Si esa persona reconoce su maldad, se aparta de ella y se somete a los propósitos de Dios, recibirá perdón y una vida nueva. Dios no recuerda los pecados que hemos cometido. Esto significa que no nos atormenta con el recuerdo de ellos. No usa nuestra maldad como herramienta de manipulación, versículo 13, ni mantiene un registro de las obras de maldad que quienes acuden a Él. Su deseo es que tengamos una relación recta con Él. Dios está dispuesto a darnos una nueva vida donde no haya residuo alguno de culpa o de vergüenza por lo que hayamos hecho en el pasado. El hecho de que Dios esté dispuesto a perdonar ha hecho que algunos cristianos se enojen con Él. Les parece que si alguien ha cometido un delito grave, merece sufrir las consecuencias, pero la gracia y la misericordia de Dios están por encima de la comprensión humana. Aunque la persona tenga que dar cuentas ante las leyes humanas y otras instancias temporales, una vez que Dios perdona al pecador, su expediente ante Él queda limpio. Gloria a Dios. Pregunta: ¿por qué es importante tener en cuenta que Dios está dispuesto a perdonar incluso el peor de los pecados? Hay cristianos que se sienten agobiados por los sentimientos de condenación por su vida de antes de conocer a Cristo. Hasta es posible que lleguen a la conclusión de que no califican para servir a Dios a causa de sus acciones pasadas. El plan de Dios es usar a todos los cristianos para difundir su amor, su mensaje de perdón. Los cristianos debemos despertar, respetar ese deseo de Dios, sosteniendo que Dios perdona a toda persona que se arrepiente. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2, 4 al 11. Pregunta: ¿por qué la gente trata de justificar las malas acciones? Hay quienes se están dispuestos a humillarse ante Dios. Escogen su estilo de vida pecaminoso porque sienten que esta es la mejor manera de disfrutar sus días en este mundo. Sin embargo, las acciones motivadas por el pecado contradicen el mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Romanos 2:4 enseña que Dios nos ofrece un camino de arrepentimiento. Si la persona lo rechaza, es justo que pague el castigo debido por sus malas acciones. Versículos 5 y 6. Llegará un día cuando Dios juzgará a todos los seres humanos. Aquellos que han pedido perdón a Dios por su pecado gozarán de vida eterna. Quienes no hayan buscado el perdón de Dios o lo hayan rechazado, sufrirán el castigo eterno. Versículos 7 y 8. Dios no hace acepción de personas. No hay ningún nivel de conocimiento ni de buena voluntad hacia los demás o buen nombre dentro de su comunidad. ¿De qué seguridad de vida eterna a una persona? Solo la gracia de Dios es el medio para alcanzar vida eterna.
versículos 9 al 11. Así como algunos judíos sentían que su nacionalidad les daba derecho a tener un lugar en el cielo, hoy algunos sienten que sus buenas obras le garantizan la entrada a la eternidad con Dios. No obstante, las Escrituras hablan con claridad. La única manera en que un ser humano puede tener vida eterna es el reconocer que es pecador y que sus obras reflejan esa condición y pedir perdón a Dios. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, esto demanda humildad, puesto que nos llama a someter nuestra vida a Dios y a sus propósitos. Pregunta: después de leer Romanos 2, del 4 al 11, ¿cómo debemos tratar a las personas que han estado sumidas en el pecado, pero que ahora son salvas por gracia? Discipulado en acción. Es importante que los cristianos nos preguntemos: ¿qué impacto tienen nuestras obras y nuestras actitudes en nuestra comunidad y en el vecindario? Si examinamos nuestra vida y descubrimos que alberga alguna clase de pecado, no pase por alto esa revelación. Sus acciones tal vez no sean tan abiertamente malvadas como las de Manasés, pero Dios no nos dice que evaluemos el grado de maldad que dejamos que obre en nuestro interior. Dios nos exige que hagamos frente a toda maldad. Importantísimo tema. Nota: Manasés, la Biblia está llena de estos nombres, pero para esta ocasión el Manasés es el sucesor de Ezequías, quien comenzó a reinar a la edad de 12 años en el año 693 a.C. y fue el mayor reinado, ya que duró 55 años. Aquel hombre destruyó toda la obra reformadora de su padre, persiguió a los fieles a Jehová, estableció los cultos a los astros y ofreció de sus hijos en sacrificio al dios Moloc. Además, la tradición rabínica lo acusa de dar muerte al profeta Isaías, aserrándolo por la mitad. Finalmente, Manasés murió en el año 639 a.C. Amados hermanos, esperamos que este audio sea de bendición para su vida espiritual y para su desarrollo. Si así lo es, compártalo con otros que usted sabe que también necesitan crecer en la palabra de Dios. Dios les bendiga y la próxima semana nos estaremos escuchando nuevamente.